ya vamos a empezar, ¿no? Para que tengamos tiempo de ver el caso. Entonces, nada más voy a hacer un último intento para subirlo en Facebook para la gente que no haya podido conectarse el día de hoy. Como siempre. Ahí les pido nada más que apaguen sus micrófonos por el momento para que no haya interrupciones. Entonces, no me tardo, es un artículo que me pareció interesante. Viene de la revista de, déjenme checo bien, The Family Process. Y es interesante que sean sistémicos y que anden ahí trabajando un rollo del yo, ¿no? Como una pieza clave para entender ciertos procesos en la relación terapeuta-paciente. Entonces, creo que es valioso el aporte. Pero no jala, no sé por qué. Ha de ser el internet. Ya después hablaré. Mientras se está grabando esto. Bueno, la traducción del artículo se llama... déjenme pongo abierto el chat para que si quieren escribirme algo, con todo gusto se los pueda contestar sin ningún problema. Chatear. Acá está el chat del grupo. Listo. Entonces, bueno. En inglés, pues, como ahí aparece el nombre, Location of Self, Opening the Door to Dialogue of Intersectionality in the Therapy Process. Y es de la revista Family Process. Ustedes saben que esa revista es, ahora sí que es icónica dentro de los estudios de la terapia familiar. Y aunque ya es un artículo viejo, ya tiene 10 años, o dentro de la lógica consumista de los artículos, se podría considerar que es un artículo viejo, pero eso no le quita que tenga un aporte interesante, ¿no? Ellos le apuestan a varios procesos, ¿no? Donde dicen que en el punto central hay que examinar las características de la interseccionalidad en el proceso terapéutico, ¿no? Y que la interseccionalidad es en sí mismo un modelo que ubica el yo, el self. Pero ellos se refieren al yo como, no desde los rubros psicoanalíticos, sino que se refieren más a estos procesos identitarios, ¿no? De hablar quién eres tú, quiénes somos nosotros dentro del espacio terapéutico. Y eso me parece esencial, me parece importante porque bueno, como sabrán, en el encuentro de la UNAM FES-Iztacala, en el proyecto de, bueno, en el conversatorio que elaboramos con María Bermúdez y con esta Aura Silva, quien es mi querida amiga y también es colega. Ella es coautora del libro La terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT. Habíamos platicado de varias cosas, entre ellas el concepto, la noción de interseccionalidad, ¿no? Y parte de las preguntas que nos hacíamos era cómo pasábamos de lo teórico, de pensar la interseccionalidad como este proceso teórico, a un proceso totalmente práctico y más dentro de un proceso psicoterapéutico. Si bien yo creo que en ese conversatorio no pudimos abordarlo tal como hubiésemos querido, porque bueno, al menos yo personalmente me hubiese gustado que tuviéramos como pues otros materiales, más tiempo para la discusión, porque se convertía como en un diálogo abierto donde empezábamos a hablar acerca de nuestras inquietudes con respecto al término, ¿no? Pero este artículo me parece valiosísimo porque aborda de una forma teórica y práctica el uso de la interseccionalidad, ¿no? Entonces, las autoras lo hablan, en primer lugar, la ubicación del yo, es decir, la ubicación de nuestra propia identidad. Ellos dicen que en este proceso, pues el terapeuta inicia una conversación con la familia sobre el reconocimiento de las similitudes y también de las diferencias. Pero estas diferencias con respecto a las identidades son clave para entender, bueno, vamos a entender
nuestra propia construcción identitaria en términos de raza, etnia, género, clase, orientación sexual y religión, y cómo podemos influir en las personas, ¿no? A través de este reconocimiento. Creo que se acordarán que uno de los dilemas dentro de la ética, que lo he tratado de ir manejando de poco a poco, es precisamente el dilema de la diferencia. El dilema de la diferencia me parece esencial entenderlo para poder llevar a cabo estos ejercicios del modelo de ubicación del yo, del self y más de la identidad, ¿no? Colectiva y de la identidad individual. Y esto tiene que ver con que tenemos que reconocer en qué nos parecemos. Vamos a partir de esta idea, ¿no? Vamos a tener conversaciones en las cuales tratemos de hablar de nuestras similitudes, pero también reconocer nuestras diferencias. Y que en este proceso de diferencia y semejanza, no se puede quedar solamente en un proceso, vamos a ponerlo en estos términos, como básico, en un proceso común de decir, ay, Fausto, es que es obvio, ¿no? Es obvio pensar en las diferencias y es obvio pensar en las similitudes, ¿no? Aquí lo vamos a estar hablando desde la parte de la interseccionalidad, la raza, la etnia, el género, la clase social, la orientación sexual, religión. Yo pudiera decir que, que encuentro mucha similitud mi forma de pensar con la de José, vamos a ponerlo así, o con Eduardo. Sin embargo, nos diferencian situaciones de orientación sexual, de clase social, ¿no? Incluso tal vez de etnia. Estas diferencias las tenemos que reconocer y evidentemente hacer un trabajo de, de respeto con respecto a esas diferencias. Estas autoras plantean una serie de pasos, ¿no? Donde en un primer lugar, las y los profesionales de la salud mental, bueno, empiezan a hablar, déjenme acordarme bien del documento, cuyos antecedentes ellos plantean todo un proceso histórico de investigación y de práctica clínica, donde en un primer momento reconocen que hubieron estos profesionales de la salud mental, principalmente gente de color afroamericana, que empezaban a desafiar y a cuestionar que los modelos en los que fueron criados, vamos a ponerlo en esos términos, o los educaron, hablan principalmente de un tipo de cultura en específico, valores sociales muy específicos y los reconocen como de estos de clase media, de la gente blanca que muchas veces eran de suburbios o que eran de estas ciudades. Sin embargo, fueron las terapeutas feministas las que empezaron a hacer estas críticas y no quiero dejar el tema en un término de, es que las terapeutas feministas y se vuelva como explicativo en sí mismo. Es decir, que por el hecho de que son feministas, sí, ya las recordamos, ya sabemos cuáles son las críticas y ahí las dejamos, ¿no? Porque he notado, sobre todo de esta gente que trabaja el modelo de Milán, que hacen mención, sí, reconocen que hubieron críticas por parte de las terapeutas feministas, pero lo dejan hasta ahí. O sea, nunca hay un proceso de profundización y de ampliación de cuáles fueron las críticas de las terapeutas feministas, ¿no? Cuando ellas empiezan a trabajar y empiezan a realizar de las primeras críticas, entre ellas son las que se construyeron a partir de tanto del texto de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, y el de Betty Friedan, La mística de la feminidad. Estas terapeutas clase medieras, blancas, con privilegios, lograron hacer precisamente diversos textos. Entre ellos creo que el que reconocen como piedra angular la red invisible, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos en solamente la red invisible y nunca conocemos el trabajo de autoras afroamericanas, ¿no? Entonces creo que es un tema importante. Entonces, ellas poniendo la plataforma mediática, entre ellas tiene que ver con las investigaciones, tiene que ver con los artículos que empezaron a publicar,
dieron pie a que otros terapeutas abordaran el tema de la relación entre el poder con la raza, la cultura, la clase social, la orientación sexual, ¿no? En el cual podían abordar precisamente una serie de críticas más profundas, ¿no? Ay, alguien calla a su perrito. Espérenme. Es que luego se me traba esto. Entonces, vemos cómo allí en lo que reconocen las autoras es de que principalmente a partir de los 90, principios del 2000, las y los terapeutas LGBT abonaron precisamente que otra categoría analítica importante en las relaciones de poder y en las relaciones precisamente de discriminación tenía que ver con la categoría de la orientación sexual, donde ya empezaban a examinar precisamente estas relaciones de poder, poniendo en el centro qué es lo que pasaba con las parejas del mismo sexo y evaluaron precisamente una perspectiva bicultural y externa a la de esos valores tradicionales, ¿no? Que consideraban principalmente a las parejas heterosexuales. De hecho, en varios textos sobre multiculturalidad y terapia sistémica, consideran que la heteronorma es, es parte de esta fundación cultural a la cual nos obligan a pertenecer, ¿no? Entonces, este tipo de críticas empezaron a abonar una serie de problemáticas para hablar precisamente de estos procesos de opresión, ¿no? Y que ese proceso de opresión está prácticamente en el espacio terapéutico. En un texto yo espero analizarlo con mayor profundidad para la siguiente semana. Que de hecho la siguiente semana nos va a acompañar la doctora Mónica Ayala. Le dije que ella es terapeuta familiar de la UNAM, es doctora en psicología y ella está dentro del posgrado de psicología aplicada allá en la Universidad de Mexicali. Es una gran amiga mía, yo la quiero muchísimo y nos va a explicar la teoría precisamente de esta Donna Haraway para que todas aprendamos. Y creo que me parece excelente que haya prestado su tiempo para que podamos conectarnos y aprovechar de ella, ¿no? Pero bueno, regreso al tema. Es que me acordé cuando en esta parte de la construcción teórica y en esta parte de los procesos de representación dentro de la ciencia y dentro precisamente de los proyectos de investigación. Uno de ellos era el libro que les estaba comentando que se llama el Manual para el trabajo con terapias, con la terapia familiar afirmativa en pacientes y parejas LGBT. Y ellos mencionaban que en este proceso de aculturación, así se le llama, muchas juventudes LGBT son sometidas precisamente a la creencia de que la heteronormatividad es lo mejor y que va instruyendo poco a poco, les va instruyendo a la idea de que pues están enfermos, ¿no? Y que tienen algo que corregir y que de hecho hay documentos, al menos en Estados Unidos, de que la terapia familiar en muchos casos era recomendada en casos precisamente de parejas que en un principio tenían una relación heterosexual, pero uno de ellos o ella se declaraba homosexual y entonces pedían a la terapeuta o al terapeuta que les pusiera actividades para fomentar una mejor convivencia, una mejor relación. Y entonces empezaron a ir combinando terapia de pareja y terapias de conversión. O sea, no tengo los textos en específico. Estos autores hacen mención que en Estados Unidos tienen reportes de situaciones así, cosa que me gustaría profundizar más. Acá en México no es algo que se documente. Yo creo que es algo que se puede investigar por parte de denuncias contra los derechos humanos, no lo sé. Y pues bueno, entonces precisamente están estos antecedentes que ya se los he compartido de alguna manera durante todo el curso, ha sido transversal el tema, y que estas autoras, Watt Jones, han estado trabajando teóricamente. Fausto, Continuamente. Hey, ¿qué pasó, Mon?
Ya hay una iniciativa Sí, jurídica la, para, la, sí, para los ecosigs, ¿no? ajá, Creo que, pero sí, el asunto, digamos, entonces, que no está eh, documentado en términos, digamos, de un posicionamiento por parte de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, por ejemplo, o que haya una documentación por parte de terapeutas. Se ha trabajado, creo que más desde el espacio de lo jurídico que de lo terapéutico, en términos de reconocer que esas no son prácticas que reconozcan la dignidad humana, que reconozcan los derechos humanos, pero sí, de hecho, no sé en qué proceso vaya la iniciativa de ley, no sé si esté congelada, si ya pasó a plena, no sé. pues, pues, mira, yo me comprometo a que en la clase de 15 días te hago Va. una pequeña exposición de cómo van las cosas y hasta dónde repercute, ¿no? Ah, sí, por favor, por favor. Así le vamos a estar haciendo ¿Vale? que cada 15 días estemos trayendo, voy a tratar de estar invitando a otras profesoras. Espero en algún momento María Bermúdez esté con nosotras en este horario para que nos dé una clase también. Entonces, sí, me parece excelente, Monse. Va, te agradezco mucho. Bueno, me apuro para que podamos tener la supervisión. Ah, Los enfoques que abordan para ellas la opresión, en primer lugar ponen la terapia familiar feminista, va de la mano con terapia narrativa, reconocen, este modelo me parece súper interesante, los modelos del síndrome de invisibilidad, que hay autoras que han cuestionado continuamente, de hecho, al DSM-5, donde decían, bueno, entonces, ¿por qué hay un modelo, o sea, por qué se patologiza la oposición y ya sabemos ese diagnóstico, ¿no? Que es, ay, oposicionista, desafiante. Bueno, ellos dicen, bueno, entonces, ¿por qué no hay un síndrome de la invisibilidad? ¿O por qué no hay un síndrome o el complejo de superioridad racial? ¿Por qué no tenemos modelos en dado caso que patologicen eso? Y me pareció bien interesante cómo hacían esa crítica. No recuerdo si es un texto de Mónica McGoldrick. Mónica McGoldrick tiene una trayectoria bien interesante porque siendo una terapeuta que comienza de una manera muy tradicional, de hecho tiene un texto sobre genogramas, es muy famoso, a cada rato lo ponen en todas las formaciones, y tiempo después ella, digamos, sale del closet feminista, donde ella dice, no, la verdad estaba súper mal, estaba yo equivocada en muchas cosas, me arrepiento, y empieza a reescribir lo que ella había escrito, ¿no? Pero bueno, en México nos quedamos con su texto de genogramas. Entonces creo que en ese texto, en otro texto, voy a tratar de recordar ese nombre, el nombre del texto, del artículo, empieza a mencionar este modelo, ¿no? Modelos del síndrome de invisibilidad. Luego entonces hay estos otros modelos que abordan el trauma histórico y modelos de contexto cultural, sociocultural y multicultural. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un aplanamiento en las epistemologías, es decir, que, bueno, más que aplanamiento, es que me quedé con el discurso epidemiológico. Más bien, hay ejes transversales que van de la mano entre cada uno de estos modelos. Entonces, eh, ellos ponen tres elementos, ¿no? Ya para empezar a interiorizar una práctica interseccional. Primero hablar de la personalidad, ellas hablan de la personalidad del terapeuta, más allá de estas teorías estáticas, ellas hacen un cuestionamiento, hacen como esta pregunta, ¿no? ¿Qué tanto tenemos conciencia de nosotras mismas, nosotros mismos? Y por conciencia de sí mismo, quieren incorporar qué tanto somos conscientes de nuestros privilegios, nuestras desventajas sociales, nuestras cegueras, y qué tanto las mencionamos, por ejemplo. Qué tanto nos sentimos cómodos y cómodas hablando desde nuestras cegueras. Por eso para ellas les parece súper importante que tengamos una conciencia, una introspección de nosotras, nosotros mismos, desde estas nociones estructurales sociales, ¿no? En un segundo punto, es el uso del sí mismo, es decir, de esta introspección para compartir experiencias propias. Y el tercero ya nos daría como la ubicación del yo. Creo que esto es el punto fundamental, ¿no? Cuando hablamos de generar diálogos, generar narrativas, compartir precisamente espacios, preguntas detonadoras,
este es un punto esencial, ¿no? ¿Qué tanto yo tengo la posibilidad de que con mi consultante hable de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo, yo lo digo ya está casi cerrando el proceso con hombres cis heterosexuales, les menciono de mi orientación sexual. Porque a decir verdad, en la parte de conciencia de mí mismo y del temor que me genera una orientación no heterosexual, lo menciono casi hasta el final, con una parte como de compartir experiencia, como cuando ya siento también yo confianza por parte de la otra persona, porque pareciera que recae en el terapeuta o la terapeuta generar confianza en el otro y nunca nos preguntamos qué tan seguro yo me siento y qué tanta confianza siento en mi consultante, ¿no? Entonces creo que ahí es el secreto, ¿no? Y ahí vamos a tener la ubicación del yo. Entonces, hacen esta formulación, ¿no? Comprender los modelos de terapia familiar, que ahí hay un punto interesante. ¿Se acuerdan que yo he estado, y de hecho se ve en el programa, ¿no? Yo le pongo terapia sistémica, le quito lo familiar. Para María Bermúdez, ella dice que es lo mismo pensar en terapia familiar sistémica o terapia sistémica que es familiar o terapia familiar que es sistémica, ¿no? Como una similitud. Me parece como interesante el juego de palabras. Yo me quedaría más con terapia sistémica. Pienso que tal vez sea un modelo más abstracto que no refiera a un concepto tan reconocido dentro de los modelos patriarcales, es lo mejor, ¿no? Pero bueno, ahí están las opiniones. Eh, el modelo de la experiencia, ¿no? Y el pensamiento subyacente. Esto tiene que ver con ir compartiendo, ir divulgando una serie de valores conectados con una ubicación social para que las prácticas del terapeuta puedan precisamente ayudar a igualar la relación y ofrecer a los clientes, bueno, ellos acuérdense que tienen un lenguaje un tanto, pues, de relación comercial. Uno puede entender por qué dentro del modelo de salud que tiene Estados Unidos. Acuérdense que acá son consultantes, y que, bueno, compartir esta información permite elegir al terapeuta una forma diferente de actuar. Ujú. Entonces, partimos de que aquí estamos haciendo terapia familiar sistémica, que un modelo interseccional en sí mismo es un modelo de experiencia que nos ayuda a compartir pensamientos, es decir, pensamientos que estaban tal vez implícitos, que no se comprendían del todo, pero que mediante el diálogo abierto podemos dar a conocer. Ahora bien, la evolución de este modelo, de la aplicación de lo que ellos comprenden como la ubicación del yo, ellos dicen, bueno, es que hay que reconocer todo el trabajo que hicieron las terapeutas afroamericanas haciendo entrevistas a terapeutas blancos y terapeutas de color en relación con consultantes o que no son blancos, que son afroamericanos, es gente de color, que reconoce que vienen de un grupo étnico o de otra clase social, de otra orientación sexual, ¿no? Y ellos veían precisamente que el terapeuta blanco está doblemente habilitado por la raza y la posición de un terapeuta, ¿no? Pero que el terapeuta de color está habilitado solo por la posición del terapeuta. Ajá, es decir, ahí veían las diferencias de sentir confianza en la relación terapéutica. Donde el terapeuta blanco sentía doble confianza en sí mismo porque jamás le había pasado un acto de discriminación en un escenario clínico, pues. A diferencia del terapeuta de color, que básicamente lo único que le daba como mayor confianza, mayor seguridad, era el rango de terapeuta. Ajá. Entonces creo que es una parte como interesante, no me lo había puesto a pensar tanto. Ay, es que mi gato aquí. Entonces, este tipo de reflexiones son importantes, ¿no? Pensar en dónde estamos ubicados y ubicadas dentro de esta estructura social, ¿no? Que discrimina. Ellos proponen una serie de preguntas para abandonar las zonas de confort por parte del terapeuta, ¿no?
Entonces ellas plantean lo siguiente, ¿no? ¿Qué le dice un terapeuta blanco a los clientes de color que teme, sin saberlo, decir algo racista o que está ansioso porque las familias, ay, espérame, porque las familias negras se enojen demasiado si se habla de racismo? Déjame bajo mi gatita porque, ouch, ya, es que si no, se va a pelear con la otra. Ya, perdón. Creo que son preguntas muy valiosas, ¿no? En el momento de que dice, bueno, a ver, ¿qué te dice a ti? Vamos a plantearlo en tu diferencia. ¿En algún momento has sentido la necesidad de externar que sientes temor de mencionar algo que sea racista? ¿Cómo le dice un terapeuta negro a un cliente blanco si podrá tomarle en serio, dada la historia del racismo de este país? Creo que ahí está súper interesante este tipo de reflexiones, ¿no? Que tal vez lo que están haciendo las autoras son, a ver, ponte a reflexionar. Tú, terapeuta, que te reconoces desde un grado de privilegio, porque pocas veces lo preguntamos, pocas veces lo tenemos presente. Por eso les decía yo esta parte de, al menos mi eje interseccional viene siendo la orientación sexual, ¿no? No es fácil averiguar cómo incursionar en estos temas al nivel de profundidad que a menudo operan y mantienen la posibilidad de una relación terapéutica. Cuanto más se sienta cómodo y claro el terapeuta acerca de la importancia de esta discusión, es más probable que el cliente se sienta cómodo prestando la atención y participando en un diálogo significativo. Entonces, yo recuerdo a Rocío la semana pasada que compartía pues, su preocupación, ¿no? De no poder llevar a cabo como el modelo. Esa vamos a ponerlo en términos de una pregunta reflexiva que mira los privilegios. Por ejemplo, a mí me hace pensar lo siguiente, ella está preguntando acerca del temor que siente acerca de este privilegio o desventaja, voy a hablar más bien de desventaja, la desventaja social que la pone siendo alumna, porque siendo alumno nos pone también en un punto de desventaja social, nos pone en un punto también de ansiedad, de agarrar y decir, es que no tengo lo que el otro sí tiene, que es tal vez el profesor, la profesora, la supervisora, por algo tiene ese lugar, ¿no? Y yo creo que es una reflexión importante. Hay otro artículo que aborda precisamente los grados de poder que tiene el supervisor o la supervisora de la terapia sistémica sobre los alumnos y alumnas y qué tanto genera confianza en la o el estudiante para poder hacer mención de sus temores, ¿no? Entonces yo creo que eso es como algo súper valioso, porque ahí está hablando también de este sistema de clase social o al menos de clase académica, donde los alumnos siempre estamos en desventaja con respecto al profesor, ¿no? Eso es una reflexión por un lado. Ahora vamos a ponerle esta situación, que Rocío diga, la verdad, Fausto, el hecho de tu presencia como varón me da como cierto temor, vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me visibiliza el privilegio que yo cuento ante esta sociedad que en un primer momento la lectura que se me hace es por género, porque de alguna manera sí me siento cómodo, algunas veces, no todas, con respecto al género que se me asignó al nacer, ¿no? Por ejemplo, esta parte de tener miedo a salir a la calle y que se ve reflejado en que lo primero que yo puedo estar pensando al salir en la calle en la noche es de que yo espero que no me asalten, pero no estoy pensando espero no me violen, a menos que, porque han habido casos de violaciones hacia hombres homosexuales, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo este tipo de reflexiones tienen que estar acompañadas de un proceso súper empático para que ambas partes se sientan cómodos y cómodas de hablar de estas experiencias interseccionales, ¿no? A eso se refieren con el diálogo significativo. Entonces, ponen estas tres fases, ¿no? De expansión o de reflexión con respecto a una serie de suposiciones, que la primera, las y los terapeutas necesitan tener cierto grado de comodidad con respecto a cualquier problema para poder acceder a ellos y crear una atmósfera en la que los y las clientas se sientan lo suficientemente seguros como para explicarlos. Ahí pareciera que es unidireccional, pero necesitamos que sea de ambas partes. Las identidades son importantes en el proceso de terapia, particularmente aquellos asociados con
la ventaja y el poder social. Entonces, de ahí la importancia de que tengamos esa confianza, esa comodidad de decir el lugar que ocupamos socialmente. A mí me costó mucho, pero mucho trabajo mencionar mis intersecciones. Como por ejemplo decirlo en un salón de clases, ¿saben qué? Soy profesor tal y yo soy homosexual, ¿no? Tal vez no me presente en todos los casos así. Y ay, que mi gato otra vez anda ahí aventándose por la ventana, espérenme. Ya, mi gato protegiéndome para que no hable de mis intersecciones. Bueno, entonces les decía, a mí me costó muchísimo trabajo porque yo sabía que podía generar una reacción principalmente en contra, ¿no? Más allá de decir, claro, sí, el orgullo, ¿no? El pride. Claro que no, ese tipo de situaciones, el pride, si es que existe una sensación directamente con esa palabra, tiene que ver con una serie de espacios seguros, espacios en los cuales tú sientas la comunidad para mencionarlo. De lo contrario, mejor ni decirlo. Y creo que eso también es muy valioso porque cuando trabajamos con pacientes LGBT, me he topado con una serie de experiencias con terapeutas que inmediatamente se van a eso, a esa idea del pride, ¿no? Ay, no, sí, dile a toda tu familia, no, sí, está bien, siéntete a gusto. Digo, ok, chido, ya no los discrimina, pero no está comprendiendo la situación. No para todo tienes que salir del closet. Tienes que saber primero que haya un lugar seguro para esta persona, si no, de lo contrario, no sirve de nada salir del closet. Van a haber escenarios en los cuales a mí me da más desconfianza salir, ¿no? Y decirlo. Por más de que ustedes me escuchen, sí, Fausto es súper abierto, hay lugares en los cuales no, y de hecho uno lo hace cuando ya sientes que no tienes nada que perder. Y eso es un privilegio, ¿no? Entonces, estas tres fases me parecen muy valiosas porque en un primer momento es, a ver, terapeutas, para llegar a una conciencia de sí mismas y sí mismos, tienen que hacer una reflexión acerca de sus interseccionalidades. Luego, entonces, tienen que generar un espacio en el cual se pueda hablar de la desventaja y de la ventaja y desventaja social con respecto a estas identidades. Y tercero, hablar precisamente de estos espacios que sean seguros, ¿no? Entonces, en este primer paso de las sesiones se intenta obtener una comprensión lo más amplia posible de los problemas que presentan las personas. Después, ofrecer comentarios que incluyen algunas de las fortalezas que aportan al proceso. Ahí me sonó muchísimo como a terapia centrada en soluciones, donde damos una validación, ¿no? Tratamos de comprender a la persona y demás, pero aquí lo que nos están diciendo, siempre echen un ojo acerca de qué tan cómodos, qué tan cómodas se sienten al hablar con esta persona. ¿Es posible hablar de sus intersecciones? ¿Es posible hablar de sus desventajas sociales? Porque también no es una obligación, ¿eh? No se crean que en todo momento uno va a agarrar y va a decir, oh, sí, claro, yo soy tal, ¿no? Y tengo esta desventaja. Yo, si no me siento seguro del consultante que tengo enfrente, ni lo menciono. Hay quienes, digo, incluso me sigue persiguiendo esa reflexión, ¿no? Que van a haber consultantes con los cuales, aunque sienta mayor tranquilidad de hablar con ellos, no se me sale decir que soy homosexual. Tal vez alguien dirá, bueno, ¿por qué se vuelve importante? Por lo mismo. Ajá. Yo creo que en mi supervisión, claro que sale esta parte y necesito yo supervisoras que estén hablando precisamente de la interseccionalidad. ¿Qué dice? Chis, espérenme tantito. Entonces, bueno, a ver. ¿Sí me escuchan? Porque me apareció como un comentario ahí de la Sí, computadora. sí ¿Sí? se escucha. ¿Todo bien? Bueno. Ok, entonces seguimos. Entonces, bueno, no es una obligación tener este tipo de reflexiones frente a consultantes,
porque también tiene que generarnos de la otra parte seguridad para poder hacer mención de eso, ¿no? Segundo paso, reflexiones sobre cualquier inquietud que tengas sobre las similitudes o diferencias en las identidades que él o la consultante y yo, que soy yo terapeuta, ocupamos creando una limitación en la terapia. En traducción, es un poco lo que les vengo diciendo. Tal vez habrán puntos en los cuales yo hago conexión, tal vez voy a hablar con José, ¿no? Con José me siento tal vez seguro hablando acerca de lo que nos identifica como terapeutas varones. Y tal vez le voy a hablar acerca de las dificultades como hombre de ser terapeuta. Voy a ponerlos desde ahí. Pero hay una diferencia ahí sustancial, que es tal vez por orientación sexual, tal vez por condición socioeconómica, tal vez es por clase académica, ¿no? Porque él sigue siendo estudiante, yo ya soy profesor. Entonces, esas son las cosas que nos diferencian. Pero más allá de alejarnos, yo tendría que ver la manera en la cual podamos construir un diálogo seguro, ¿no? Donde tanto él como yo nos sentamos cómodos de hablar de situaciones, ¿no? Porque nuevamente creo que se genera un imaginario donde él o la terapeuta tiene la responsabilidad de generar un espacio seguro, de ya tener su propio proceso terapéutico, de hacer una serie de reflexiones, chalala, chalala. Y luego entonces vemos que pues no es así, ¿no? Que que tiene que ser unidireccional. Yo, la verdad, si no me siento cómodo con el paciente, no es un tema que tenga que abordar como tal en terapia. ¿Qué tal si es un paciente tremendamente homofóbico? O sea, y eso que me manda a terapia a mí para aceptar a consultantes homofóbicos, perdón, pero no. Ahí yo me pongo totalmente. Entonces, por eso, este tipo de modelos tratan de resaltar este tipo de problemáticas. Por eso, de alguna manera, yo me he sentido bastante cómodo con estas lecturas. Y el tercer paso, bueno, hablar de, el proceso de la ubicación de uno mismo junto con las y los consultantes, ¿no? Cuando hablamos de la ubicación de uno mismo es hablar de nuestras cegueras inmediatamente, de hablar de las cosas que quizás no podemos ver. Y yo creo que un ejercicio inicial es cuando, por ejemplo, a mí me gustó apropiarme de esta frase que tiene Giorgio Nardone, que es corrígeme si me equivoco. En corrígeme si me equivoco, él lo utiliza de una forma utilitaria. O sea, pero utilitaria, vamos a ponerlo en términos sin una explicación más amplia de lo que significa la palabra. En el utilitarismo de este Giorgio Nardone, él lo hace para manipular a la gente. Ajá, para conducirlo en lo que él llamó el diálogo hipnótico. Yo no lo utilizo para eso. Yo lo utilizo para generar una ubicación de mí mismo, porque yo les digo en el encuadre a mis consultantes, hay cosas que yo no puedo ver. Y entre ellas, entre estas cosas que yo no puedo ver es, por ejemplo, si tengo la vivencia de experiencias de mujeres, yo les voy a decir, pues es que yo no sé qué es vivirse en cuerpo de mujer. ¿No? Entonces, te voy a pedir continuamente que me corrijas si me equivoco, que me vayas orientando en esto que vamos construyendo en la terapia, para generar ese espacio seguro, ¿no? Igual, si un consultante homosexual, pero pues que no sabe de mi orientación, porque luego ya hay gente que ya sabe de mi orientación y por eso me busca, porque buscan un lugar seguro, pero luego he tenido casos de personas que de verdad se presentan, se ubican desde el lugar de la vergüenza, que agarran y dicen, ah, sí, bueno, es que verás, bueno, es que yo soy homosexual, y lo dicen con una pena y lo dicen con un temor, que claro que es comprensible, pero me está diciendo precisamente, ahí se está presentando el lugar que ocupa en esta sociedad y cuando hacen eso, yo siento evidentemente la obligación de presentarme desde el lugar que ocupo, de que no, no te preocupes, yo también soy homosexual, pues vamos a ver de qué podemos hacer los dos juntos, ¿no? Entonces creo que ahí es donde se vuelve lo valioso de este tipo de reflexiones, ¿no? Entonces me apuro para que ya veamos la supervisión. Hacer que las identidades sean transparentes es una invitación a los y las consultantes para que participen con el terapeuta, teniendo en cuenta
cómo nuestra combinación de experiencias y a veces, cómo nuestra combinación de experiencias a veces puede crear tensión, malentendidos o frustración y hablar de ello. Amplía la colaboración. Y esta es la parte secreta, esa es la parte esencial de este proceso. Ahora bien, como saben, a ver, déjenme ver si hay más diapositivas, pero ya no voy a poder seguirlas para que ya nos vayamos a ver los casos. Entonces, voy a cerrar la sesión y la voy a volver a abrir para que se pueda grabar la clase. ¿Les parece bien? Ahorita les vuelvo a pasar Entonces yo la me dirección. despido, ¿verdad? Sale. Porque van a revisar casos. Sí, como quieras también nos puedes acompañar, ¿eh? Ah, entonces los acompaño. Va, súper. Bueno, entonces ahorita les vuelvo a mandar la dirección. Ok. Bueno, chao, chao. Chao.